Unidad, correspondencia y armonía. Son conceptos que se cree difíciles de lograr, más aún entre arquitectura y espacio, ya que el primero se encarga de manipular completamente al segundo. Sin embargo, existe una corriente arquitectónica que precisamente busca integrar edificaciones en el espacio de tal manera que se cree un solo organismo. Muy buenos días, mi nombre es Medina Toledo Kitseminelli y el día de hoy les hablaré sobre arquitectura orgánica, la filosofía de Frank Lloyd Wright. A lo largo de esta exposición abarcaremos algunas de sus características, pero para ejemplificarlo mejor nos enfocaremos en obras y edificaciones del arquitecto Frank Lloyd Wright. Muy bien, ¿qué es arquitectura orgánica? La arquitectura orgánica es una corriente que tiene como objetivo diseñar y construir edificaciones y obras que armonicen completamente con el medio ambiente natural, sin que uno opaque al otro. También se le conoce como organicismo filosófico y tiene sus inicios en 1940 en Estados Unidos, donde Wright es considerado su máximo exponente y es por eso que nos enfocaremos en él y sus obras. La Casa de la Cascada es un claro ejemplo de la arquitectura orgánica y más adelante hablaremos sobre ello, pero antes, algunas características de esta corriente. Cabe señalar que la arquitectura orgánica procede del racionalismo, por lo que encontraremos algunas similitudes, como es el uso de la planta libre y la búsqueda de lo funcional sobre lo ornamental y lo decorativo. Otras características sería que el ser humano es quien se adapta al hábitat y al espacio y no al revés. Y una característica que no es obligatoria, pero es preferible, es el uso y la búsqueda de materiales del mismo sitio donde se realiza la edificación. Muy bien. ¿Quién fue Frank Lloyd Wright? Él fue un arquitecto, diseñador, escritor y profesor que nació en 1867 en Wisconsin, Estados Unidos, y falleció en 1959 en Phoenix, Arizona. Fue destacado como un arquitecto muy importante e influyente del siglo XX en Estados Unidos y a nivel mundial, y se le atribuye el estilo de la pradera, un estilo que se nota en las casas de Estados Unidos en la actualidad. Muy bien, ahora pasando a algunas de sus obras, empezaremos con la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada, o también conocida como Casa Kaufman, fue una casa de vacaciones construida en 1937 para la familia Kaufman. Esta casa tiene como característica principal, además de estar construida sobre una cascada, el hecho de que los cimientos son las mismas rocas del lugar. Esta casa es una de las casas más famosas del siglo XX, además de que es el ejemplo máximo de arquitectura orgánica, ya que posee todos los elementos y características de esta corriente y de ahí parte el concepto como tal y definido. Muy bien, ahora pasamos a la casa Storer. Esta casa fue la primera de una serie de 4 que fueron construidas con una técnica muy especial llamada bloque de hormigón textil, que más adelante les voy a explicar de qué trata. La casa Storer fue construida en 1923 en Los Ángeles, California, y su mayor característica es que fue construida sobre una colina, una ladera, en donde los materiales que eran del mismo sitio lograron que se construyera como una extensión del paisaje. Ahora bien, tenemos la casa Ennis. La casa Ennis fue la cuarta de esta serie de 4 casas de bloque de hormigón textil, siendo esta su mayor característica. El bloque de hormigón textil es una técnica que consiste en combinar refuerzos metálicos con bloques ya prefabricados y son rellenados con cemento. Cada uno es decorado de manera individual, además de que pueden tener forma de cubo o de prisma rectangular.
Esta casa y la técnica de bloque de hormigón textil son la consecuencia de un fanatismo grande del arquitecto por la cultura y la arquitectura maya, donde buscó una técnica para representar de forma moderna las pirámides mesoamericanas. Esta casa fue construida en 1924, también en Los Ángeles, un año después de la casa Storer. Luego tenemos la Taliesin West, que es una casa de invierno y a la vez una escuela de arquitectura de Wright. Esta casa fue construida en 1937 en Arizona, en una zona desértica, por lo que fue difícil lograr integrar en un espacio seco y desértico esta casa, pero al final lo logró empleando su característica principal, que fue el uso de los jeroglíficos. También cabe señalar que esta casa fue completamente construida con materiales del lugar como rocas, tierra y arena. Como hemos visto, estas tres casas mencionadas son el claro ejemplo de arquitectura orgánica, ya que buscan integrar todo en el paisaje sin que uno opaque al otro, además de que siempre se utilizaron materiales encontrados en el mismo sitio. Por último, hagamos mención de un gran proyecto de este arquitecto, que fue el Museo Guggenheim en Nueva York, que su construcción inició en 1943, pero pudo abrirse hasta 1959, debido a sucesos que retrasaron su apertura. Wright no pudo estar presente en la apertura ya que él había fallecido 6 meses antes. Este museo tiene como característica principal el espiral en su interior que imita la forma de un nautilo, una especie de molusco. Esta técnica empleada se llama biomímesis, que consiste precisamente en imitar los procesos o las formas biológicas de la naturaleza. Ahora hagamos un pequeño espacio para algunas curiosidades de la arquitectura orgánica. Wright en 2019 fue considerado como uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y se le nombraron 8 obras Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellas está la Casa de la Cascada, el Museo Guggenheim, la Taliesin West, la Taliesin de Wisconsin, la Casa Robbie, la Casa Jacobs y la Hollyhock de Los Ángeles. La otra característica, otra curiosidad es que la Taliesin de Wisconsin fue su casa principal y esta casa fue construida 3 veces. Las 2 primeras veces fue porque fue destruida y quemada, pero él siguió y la volvió a construir porque fue su primera y su gran casa. Para concluir, me gustaría aclarar que la arquitectura orgánica es una de las corrientes más importantes del siglo XX, ya que influyó claramente en el diseño de las casas que vemos en la actualidad en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Frank Lloyd Wright logró concretar un concepto donde la armonía era el punto clave. Y es por eso que es importante conocer las corrientes arquitectónicas que han pasado a lo largo de la historia, porque sientan las bases de la arquitectura que vemos en la actualidad y la urbanización, y así se entiende mejor el concepto de espacio interior y exterior que vemos hoy en día. Muchas gracias por su atención. En adelante aparecerá la bibliografía consultada.